Hola, bueno, antes de seguir con el video, decidí dividir este mini blog y se va a convertir como en una miniserie de 2 capítulos, algo así, porque pues digamos que quedó muy largo y no quería como aburrirles, entonces pues sí, como que esta es la segunda parte. Empecemos. Ahora sí le llegó la hora a la reina por la que compré en primer lugar este libro. La inigualable, todopoderosa Catalina II la Grande de Rusia. Y es que, bueno, sí, como que ella es mi personaje histórica favorita en todo el mundo. De verdad siento que como que crecí con ella, como escuchando de ella, viendo como también documentales, no de ella específicamente, pero donde salía ella. Yo había leído de ella por primera vez en El amante polaco, que ustedes pueden ver el video por acá. El rey Stanislao Poniatowski de Polonia fue amante de Catalina y como que a partir de eso pues se puede conocer un poquito, muy por encima de la vida de Catalina. Y esta es la primera vez que de verdad, o sea, sí, yo digo que amo a esa mujer, pero como que hasta ahora me estoy dando la tarea de leerla porque, o sea, para mí leer historia es como duro, o sea, me encanta, pero bueno, también tiene como sus vainas, como, no sé, es duro. Manos a la obra. Sofía nace el 2 de mayo de 1929. Es una princesa prusiana. Es hija como de una casa noble muy pequeña. Digamos que a pesar de que sus padres eran príncipes, como que su madre, la familia de su madre no tenía tanto dinero. Y su padre pues era un humilde servidor como de el imperio austriaco. Cuando ella nace, su madre Juana, la princesa Juana, tiene tan solo 15 años y por el contrario, su padre Cristian tiene 37. O sea, eso es terrible, alerta roja. Estuvo rodeada como de mucha hostilidad infantil porque su mamá solo quería dar un como heredero varón. Por el contrario, Cristian desde el principio amó a su hija Sofía con todo su corazón, fue como su preferida. El matrimonio tuvo 3 hijos más, como el segundo, y luego como un niño y una niña más. Y la mamá no tenía reparo como en mostrar su amor hacia su hijo, pero no hacia Sofía. Entonces eso es muy triste, pero también digamos que eso la ayudaría como a forjar su carácter de toda su vida. Pero cuando Catalina tenía más o menos como 13, 14 años, no me acuerdo bien, conoce a Carlos Pedro Ulrico, o Ulrico, creo que se dice, que era el único nieto vivo del difunto Pedro el Grande. Entonces, digamos que pues la mamá de Sofía siempre como que tuvo muchas ambiciones con su hija y no y quería como que se casara con alguien poderoso. Digamos que en ese momento Rusia estaba gobernada por un régimen militar y la tía de Pedro, Isabel Pedrovna, toma el poder, hace un golpe de estado y se declara emperatriz de todas las Rusias. Y nombra a su sobrino Pedro como su sucesor. En ese momento como que Juana empieza a maquinar en su cabeza como que sería muy bueno que su hija se casara con el futuro zar de Rusia. Oigan, perdonen la luz, pero pues estoy grabando con la luz natural y ya se está oscureciendo y entonces sí, de pronto va a haber muchos cambios de luz. Pero bueno, cierro paréntesis. No es hasta que Isabel, la emperatriz rusa, le escribe en ese momento a Federico II de Prusia, el rey, pues, como del país donde vivía Sofía, que necesita una esposa para su sobrino, porque necesita garantizar como la dinastía Romanov. Entonces es allí donde Federico como que piensa que la hija de Juana y de Cristian es muy buena opción, ya que es una princesa, tiene rango de princesa. Entonces, el 1 de enero de 1744, mientras la familia de Sofía estaba celebrando el Año Nuevo, llega una carta de Isabel Petrovna requiriendo como que Sofía y su madre vayan a la corte, conozcan pues como el palacio y también que había una posibilidad de que Sofía pues se convirtiera en la prometida de Pedro. Entonces, claramente Juana, que venía como eh, esperando esto hace mucho, pues como que toda la familia empezó a preparar, a hacer los preparativos para el viaje. Sofía también está emocionada porque digamos que ella también desde muy niña cuenta sus memorias que ya como que se veía como en un cargo grande, en un cargo alto. Entonces también como que se entusiasmó mucho por ser, por posiblemente ser la futura
zarina de Rusia. Entonces, bueno, cuando ellos llegan a Rusia, como que conocen a Pedro. Pedro es, digamos que Catalina se desilusiona mucho. Pero bueno, hasta ahí como que se llevan bien y ya como que Isabel hace los preparativos para el compromiso y también para la boda. Catalina, pues digamos que hace algo muy importante y que se gana el corazón de toda la corte y como del pueblo de la capital. Bueno, yo aprendí a los... Digamos que también el hecho de que se haya convertido a la religión ortodoxa como que termina de sellar ese amor infinito que pues el pueblo le siguió teniendo como de allí hasta la muerte de Catalina. Y otro dato es que allí al convertirse a la religión ortodoxa también cambia su nombre a Catalina en honor a la mamá de pues la emperatriz Isabel. Después se casan con este man, con Pedro, y en esos primeros años como que ella no tiene un hijo y eso preocupa mucho a la emperatriz, pero luego como que ya tiene un hijo, pero tiene un hijo extramatrimonialmente con su primer amante. A Isabel no le importa, la verdad, siempre y cuando como que pueda tener un heredero, entonces le da igual. Y es así como tiene a Pablo, que después se convertiría también en zar. Y rápidamente Isabel le quita a su hijo de pues de su cuidado, entonces también eso como que en el futuro repercutió en la relación que tenía ella con Pablo. Cuando María Isabel, Pedro la empieza a tratar terrible, o sea, bueno, tiene amante oficial que también se llama Isabel y como que aduce, quiere cancelar o anular su matrimonio con Catalina y también pues dejar bastardo a Pablo. Entonces como que eh, ella se vuelve a quedar embarazada, pero oculta el embarazo porque tiene miedo de que Pedro pues haga realidad su amenaza y se separe de ella y haga como bastardo a Pablo y pues que este niño también de pronto lo maten o yo qué sé. Entonces da a luz a Alexei Grigorievich en secreto, en total secreto, y es llevado como a que lo cuiden en otra parte, pues para que no corra riesgo de ser asesinado o algo más por el sal. Terrible, se ganó muchos enemigos y como que también el hecho de que empezara a tratar muy mal a Catalina en público y que por el contrario la gente empezara, tanto de la corte como del pueblo, empezara a querer más y más y más a Catalina. Catalina hace como un golpe de estado en un solo día y sin derramar una sola lágrima. Ella toma el poder en San Petersburgo y se declara emperatriz. Al ver esto, Pedro como que se rinde, le pide perdón. Obviamente Catalina no se deja embaucar por eso, porque ese man, pues, ajá, la trató súper mal y la verdad no se merece nada. Y estoy súper de acuerdo con ella. El caso es que nunca le respondió y como que lo exilió. Luego, él muere bajo circunstancias extrañas y se supone que Catalina no tiene nada que ver. Y entonces ya como que la amenaza desaparece y Catalina sube al poder. En todos los años que estuvo en el poder, en sus 34 años, luchó por la educación de Rusia, luchó por mejorar la sanidad de Rusia. De hecho, en su segundo año fundó la primera facultad de medicina en Rusia. También en Moscú creó una casa para niños y niñas abandonadas y también para parturientas. Entonces, como que siempre quiso como el bien de su pueblo, también volver a Rusia una potencia. Su sueño era también como abolir la esclavitud en Rusia y este papel como de servidumbre, pero pues no era posible. Digamos que en esa época Rusia todavía no estaba preparada para eso y se podría como levantar muchos enemigos. Entonces, básicamente, les imploró en un decreto a los terratenientes que por favor trataran a los siervos con humildad y con justicia. Algo de lo que se sentía súper, súper orgullosa es del Instituto Smolny, que fue de hecho como el primer instituto o la primera escuela en Rusia que aceptó mujeres, pero digamos que este instituto se centraba mucho más como en educar a las damas de la nobleza y a algunas burguesas. Y por sobre todas las cosas quería continuar con las reformas que Pedro el Grande había pues empezado, pero que por su pronta muerte a los 53 años no alcanzó a hacer. Entonces también, pues por ejemplo, Pedro el Grande quería conquistar Crimea, quería conquistar Constantinopla, que era como la cuna de la religión ortodoxa, entonces ella se lanzó a la batalla, efectivamente las conquistó, pero pues claramente se derramó mucha sangre. Ella duró en el poder como 34 años, murió a sus 66 años, y sobre todo su nieto Alejandro, el nieto mayor, ella lo adoraba y él también la adoraba mucho, digamos que ella influyó mucho en su educación
y pues todo lo que ella no pudo estar en la educación de Pablo porque la anterior emperatriz pues literal se lo había quitado de las manos, como que ahora quería algo así como remediarlo con Alejandro. Pero eso hizo que también Pablo sintiera muchos celos hacia su hijo y odiara profundamente a su madre Catalina. De hecho, cuando Catalina muere, él trata como de dar reversa a todas las reformas liberales que hizo su madre. Y de hecho, Catalina fue la última reina en gobernar Rusia. Me parece muy triste eso porque... Siento que las mujeres han hecho mejor labor que los hombres en esto de gobernar. Pero bueno, yo amo profundamente, o sea, a Catalina de verdad me parece una figura histórica súper importante. El hecho de que en esta época ella haya querido ser más que una reina y sentarse en el trono y fiestas y riqueza, como que de verdad quiso ser gobernante y de hecho ella decía como que no tenía tiempo para nada, que el tiempo no era de él, sino de ella, perdón, sino del imperio. Tengo muchos post-it acá como escritos, como cositas importantes. Tengo muchos así. Creo que pues en los otros también tengo, pero en este es el que más porque, bueno, no sé, tengo una debilidad por Catalina. Nos falta solo una historia. ¿Quién será? Nuestro recorrido por 5 diferentes reinas legendarias, como muy bien lo dice el título de este hermoso libro, ya ha llegado a su fin. Les voy a contar ya como un poquito la historia de la última emperatriz que Cristina Morató nos presenta, que es la emperatriz Cixi o Cixi. Les cuento que ella nació en el invierno de 1835 y fue bautizada bajo el nombre de Orquídea. Pero Pues digamos que para nadie es un secreto que en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, en la mayoría de las tribus y asentamientos humanos, pues rige el patriarcado. entonces, al ser mujer, como que nunca la registraron por su nombre, porque no tenía importancia, sino que la registraron bajo como el apellido de su clan, la mujer de la familia Nala. Ella era perteneciente al clan de los manchúes, que en ese momento pues estaba reinando en China. El clan de los manchúes, digamos que en esa época como que ya estaba reinando alrededor de 200 años y el emperador de ese momento, Dao Wang. El emperador Dao Wang, digamos que puso como una medida, y es que las arcas de China pues estaban básicamente como muy mal y les echó la culpa pues como a los mandatarios que estuvieron como digamos colaborando en el reinado del anterior emperador. Entonces, en ese sentido pues el bisabuelo de Cixi o de Orquídea en ese momento se le atribuyó una deuda gigante, un montón de dinero. Obviamente, como murió, digamos que esa deuda pasó al abuelo de Cixi, pero el abuelo tampoco es que podía como asumir toda esa deuda, entonces el hijo, el padre de Cixi, también empieza a ayudar a su padre, y no solo eso, sino que Cixi también, al ser la mayor, pues como que se da cuenta y también quiere como ayudar, entonces ella desde muy temprana edad acepta trabajos como hilandera, etcétera, etcétera, y es así como gracias a ella y gracias como a la colaboración también de su padre, pues se puede abonar gran parte de la deuda de su abuelo o de su bisabuelo al imperio. El emperador Dao Wang pues premia a la familia de Orquídea y nombra al padre como gobernador de una de las regiones. 3 años de su vida, Orquídea los pasó como en esta región, le encantaba el aire libre, también a sus 16 años como que ya sabía muy bien escribir y hablar el chino, y pues esto como que es sorprendente porque lo que nos cuenta Cristina es Es que el mandarín se tarda más o menos como 10 años en estudiarse, porque como no tienen un alfabeto, sino que son símbolos, tienen que memorizar los símbolos, y pues el hecho de que a tan corta edad ella ya lo pudiera hablar y ya lo pudiera como escribir muy bien, pues fue como motivo de sorpresa. Bueno, al ser perteneciente como a una familia con un padre gobernador, el emperador Dao Wang pide que Orquídea pues vaya a la ciudad prohibida con otras 100 mujeres, 100 como niñas adolescentes, para ver si era escogida como concubina del emperador. Entonces ella va, efectivamente ella es escogida como concubina del emperador, pero las concubinas y las mujeres también tienen rangos. Entonces a ella le tocó ser como concubina de la tercera generación, digámoslo así, que era como el rango más bajo y no tenía muchos privilegios. Y ella muy inteligente, lo que hizo fue como ganarse la confianza de los eunucos que estaban
como al servicio del emperador. O eran eunucos porque no podían arriesgarse a que una de las concubinas quedara embarazada de otro hombre que no sea el emperador. Entonces básicamente los castraban. A uno de ellos como que le dijo que por favor hablara bien de ella al emperador, y es así como el emperador la llama una noche y como que allí pues sucede la magia, entre comillas. Empiezan a hablar, empiezan a descubrir que tienen como cosas en común, como la pasión por el arte, la pasión por la música, y pues el emperador rápidamente no puede prescindir de ella, entonces todas las noches la manda a llamar hasta que ella queda embarazada de su hijo. La ascienden a concubina primera o consorte primera, segunda, perdón, que era como que solo estaba como debajo de la emperatriz, esposa del emperador. Ay, se me olvidó decirles que el emperador Dawang muere y es por esto pues que la llaman a que sea concubina para elegir las nuevas concubinas del nuevo emperador, que se llama Xiang Feng. Entonces con Xiang Feng es que, bueno, sucede toda la magia y la nombran como segunda consorte, que está como por encima de todas las concubinas, pero por debajo de la esposa de Xiang Feng, que se llamaba Zhen. Entonces era la emperatriz Zhen, o Zhen, es con Z. Pero lejos como de crear una rivalidad entre estas dos mujeres, se creó toda una hermandad, y de hecho Zhen fue básica para la vida de Cixi cuando llegó al poder. El emperador muere y como el niño es todavía chiquito, tiene 3 años, muy astutamente, como que los príncipes, los hermanos del emperador, ayudan a Cixi y a Zhen a que ellas sean como las regentes mientras su hijo pues crece. Y es así como Cixi y Zhen pasan básicamente a reinar detrás de una cortina. Es decir, por ejemplo, está la sala del trono y como eran mujeres y no podían ver a hombres, entonces en la sala del trono a ellas se les ponía como una cortina para que estén detrás, y desde allí como que empezaran a escuchar al pueblo, también a dictar mandatos, edictos, etc. Zen desde el principio como que dice que no tiene interés en el poder, entonces básicamente todo el poder recae en Cixi. Cixi le tocó como algo muy fuerte y fue vivir las dos guerras del opio. Y es que China pues estaba como en un conflicto tanto militar, político como económico con las grandes potencias Gran Bretaña y Francia, porque estas potencias occidentales querían a la fuerza pues como hacer que China abriera las puertas y que se abran más canales como económicos de exportación, sobre todo de importación. Y China en ese momento no estaba preparada para eso, porque China era muy costumbrista, muy conservadora, y era cómo vamos a abrir las puertas a los occidentales para que literal nos arrebaten nuestra cultura. Entonces, pues eso fue como muy fuerte para Cixi, ella tuvo que vivir estas dos guerras. También tuvo que lidiar con la rebelión Taiping, que fue una rebelión como de campesinos que estaban inconformes con el gobierno. Y digamos, no sé si muy inteligentemente o no, pero para esto como que las potencias extranjeras occidentales la ayudan en 1864. Les voy a leer un poquito. En apenas 8 años, Cixi había conseguido aplacar las revueltas, contar con un gobierno estable y una economía próspera. Más de esto, ella decidió expandir el comercio exterior, como que paulatinamente ella fue abriendo las puertas a China para modernizarla suavemente, despacio, como para que la gente pues tampoco se alarmara y se escandalizara. Pues por ejemplo, ella construyó la flota naval moderna. Bien, bajo su reinado como que empezaron a dar los primeros pasos las industrias del carbón, de hierro. En 1867 Cixi manda por primera vez un embajador desde China a Estados Unidos, que es como el mayor logro diplomático pues hasta ese momento. Cuando su hijo ya tiene la edad como para estar al poder, entonces las dos emperatrices como dicen, bueno, ya, no más, nuestro hijo, el nuevo príncipe del cielo, está preparado, y se retiran del poder. Hasta allí llegó como el primer reinado de Cixi, pero su hijo es contagiado de viruela y en 1875 muere. Es así como vuelve a asumir el poder por una segunda vez, y en esta segunda vez sigue como dando los pasos de la modernización junto con su hermana amiga, la emperatriz Zhen. Y es aquí donde ellas dos eligen como al hijo de uno de los hermanos del antiguo como emperador, del antiguo esposo de Zhen, y deciden como adoptarlo para que él sea criado como el nuevo emperador. Entonces el niño tiene como 3, 5 años y está como bajo el cuidado sobre todo de Zhen, porque ella es como la emperatriz de más alto rango, porque acuérdense que ella era como la única esposa oficial del anterior emperador. Entonces ella vuelve a tomar como el poder, ellas dos, en este
también se tuvieron que volver a enfrentar a las potencias occidentales porque ellas como se aprovecharon de que Cixi haya empezado a abrir como las puertas a la modernidad y entonces ellas, a como diera lugar, querían como entrar en China y tener poder en China. Y es que de hecho aquí también se metió Rusia porque quería conquistar la región de Ili, pero bueno, aquí hicieron como un tratado de paz. Pasa algo muy triste en la vida de Cixi y es que la emperatriz Zhen, su más antigua amiga, muere en 1881 por un derrame cerebral. Entonces Cixi se queda sola y cuando su sobrino o su hijo adoptivo ya crece y tiene como 15 años, según su tutor ya está preparado para asumir como el mando del imperio, pero nadie como que le creía porque era un niño asustadizo, enfermizo, entonces le ruegan a Cixi que por favor como que siga 2 años más. Su sobrino le empieza a coger mucho rencor a Cixi. Básicamente Cixi se queda como 2 años más hasta que ya a sus 17 años de su sobrino pues renuncia y su sobrino empieza como en el poder. Es bautizado como el emperador Guangxu rápidamente por el rencor que le tenía a su tía. En 5 años hizo como cerrar muchas puertas de la modernidad a China. En estos 5 años nunca le pidió consejo a Cixi. Las potencias otra vez entraron en guerra con China. En ese sentido, como que él ya estaba como muy abrumado y le pide consejo a Cixi y entonces Cixi como que vuelve al poder una tercera vez. Esa tercera vez impulsó escuelas, universidades, hizo que las mujeres pudieran por primera vez salir a la esfera pública, a visitar sitios públicos que no podían hacerlo. También prohibió el vendado de pies de mujeres. Era como una tortura para las mujeres para que tuvieran los pies chiquitos para agradar más a sus maridos. Ella quería también lograr como el voto para las mujeres, pero eso fue algo que no logró, ya que en 1908 ella muere, no sin antes como dejar designado un nuevo heredero al trono que sería Puyi, nieto del príncipe Chun, que era hermano de pues como el emperador del que fue concubina Cixi y pues con el que tuvo su hijo, que ella de verdad como fue la portadora de modernidad a la China. Y con esto simplemente digo y vuelvo a rectificar que creo que las mujeres han reinado muchísimo mejor que los hombres. Pero bueno, eso es todo como de estas mujeres poderosas. Me gustó mucho y obviamente mi parte favorita fue Catalina la Grande. Me sorprendí mucho tanto de Carlota de México como de la emperatriz Cixi. Siento que lo recomiendo un montón, sobre todo si quieren empezar como a leer de historia, aunque Cristina trata de resumir mucho, es cortico y después de esto se pueden lanzar como a un libro más grande, como con más detalles, no sé, de Catalina de Aragón o de Carlota de México, etcétera, etcétera. Y después pueden profundizar con otro libro. Eso es todo.